Nacional, desfile de crías nacidas por inseminación artificial en ovinos y vacunos, juzgamiento de alpaca, juzgamiento de llamas, concurso de productos agrícolas, 4 de la tarde, segundo control de producción de leche, 4:30, tarde cultural ganadera. Viernes 15 de noviembre, juzgamiento de ovinos, Hancherdao, PPC, PDP, juzgamiento de ovinos Corriedal, PPC y PDP, juzgamiento de equinos, Chaihuahuachinos, concurso de derivados lácteos y artesanía. Sábado 16 de noviembre, concurso de toro engordado, juzgamiento de vacuno, Flading, juzgamiento de vacunos, Brown Swiss, PPC, PDP, juzgamiento de cuye, concurso de gastronomía, 4 de la tarde, entrega de premios y estímulos a los ganadores del evento ferial. Ven y participa de nuestras actividades. Invitan Profesor Iván Cruz Puma, alcalde y regidores. Cusi Causanapa. Hola amigos, hoy les traigo información importante para conocer los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas en las comunidades de su área de influencia y en la vía nacional del corredor minero. Con gran éxito se llevó a cabo la caravana multisectorial Apurímac 2024, impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS y Minera Las Bambas. Esta actividad, gracias a un convenio de cooperación interinstitucional, más de 20 entidades públicas participaron en la caravana, entre ellas el programa Juntos, Pensión 65, Caliguarma, RENIEC, CONADIS, INDECI, CIS, CERFOR, SENASA, FICE, OCINERMING, CUNAMAS, CENCICO, entre otros. Estas instituciones ofrecieron servicios esenciales a la población, acercando de manera directa los programas sociales del Estado a los ciudadanos de Cotabambas. Cumpliendo con los compromisos laborales con la comunidad de Huancoiri, Las Bambas ha formalizado la incorporación de 15 jóvenes, quienes firmaron sus contratos de trabajo para integrarse a la operación minera. Ellos ya iniciaron su capacitación en la operación de camiones mineros, además de fortalecer los valores corporativos que la empresa fomenta entre sus colaboradores. Minera Las Bambas, en alianza con la Dirección Regional de Educación de Apurímac, DREA, suscribió un convenio que garantiza la premiación de los ganadores del sexto concurso regional de Buenas Prácticas Pedagógicas 2024. El referido concurso tiene como objetivo promover la innovación en las instituciones educativas de la región, reconociendo el esfuerzo de docentes y directores que implementan mejoras en la calidad educativa en sus comunidades. Con el objetivo de potenciar las habilidades de los colaboradores locales en el proceso clave de extracción de mineral, Las Bambas desarrolló un programa de capacitación enfocado en competencias técnicas entre los colaboradores de la comunidad de Nueva Fuerabamba. Este ambicioso programa, implementado en 3 fases desde marzo 2023 hasta julio de 2024, certificó a 20 participantes, quienes recibieron información especializada bajo la dirección de profesionales. Como parte de su compromiso con la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las comunidades rurales, Minera Las Bambas entregó 36 toneladas de semillas de papa en las variedades de peruanita, Huayro, Chancán y Compis a la comunidad campesina Coyana, ubicada en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, región Cusco. Este gesto responde a los acuerdos establecidos entre la empresa y la comunidad, reafirmando su apoyo continuo a la mejora de las condiciones de vida en la zona. Auspiciado por Minera Las Bambas, UGEL Cotabambas y Radio Surfui, vienen desarrollando el 4º concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa 2024, dirigido a estudiantes del 5º año de secundaria de la provincia de Cotabambas. En esta línea también se organizó un taller de orientación vocacional dirigido a alumnos de 4º y 5º año de secundaria en las comunidades de Chauqueca y Antuyo, que busca proporcionar a los jóvenes herramientas para identificar sus aptitudes, intereses profesionales y características personales para iniciar su formación universitaria o técnica. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. ¿Qué pasó un día como hoy? 8 de noviembre, 1536. Sale de Lima una expedición para reconquistar Jauja y Cusco, sitiadas por tropas incas, y Yatupac siguió batallando contra los españoles hasta 1544 desde la estratégica ciudad de Huánuco.
1838. El mariscal José de la Riva Agüero se proclama presidente del Estado norperuano. 1981. La atleta peruana Carmela Bolívar se convierte en la atleta más veloz de la región al ganar la prueba de 100 metros planos en el Sudamericano de La Paz. 2005. La justicia chilena rechaza otorgar la libertad provisional al expresidente peruano Alberto Fujimori y establece como plazo hasta el 5 de enero del 2006 para que Perú formalice la solicitud de extradición. Hoy, 8 de noviembre, conmemoramos la Semana de la Biblioteca Escolar. Radio Surfui presentó ¿Qué pasó un día como hoy? A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hora a nivel nacional es 6 de la mañana con 37 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfui, sean todos bienvenidos. Estamos ya en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, fin de semana, viernes 8 de noviembre del año 2024, denominado como Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Mi nombre es Javier Echeggia. Y minalla, llaqtamasicuna, huayqaykuna, panaykuna, kuraq papitukuna, mamitakuna, warmachakunapis, y minalla, somaq p'unchay kachun sapankuq ñikichispaq riki hinantin provincia Cotabambas, maykunaparaq qankuna riki wayrawasinchista uyarimushankis, qankunapaq hatun napayqa. 6:38, fin de semana, y el cuerpo lo sabe, ¿no es cierto? Pero bueno, es importante también iniciar la mañana informativa y creemos también, queridos amigos oyentes, que siempre es bueno cada mañana encomendarse al Altísimo, ¿no? Y cada mañana siempre rogar porque nos vaya bien, porque todo lo planificado salga de la mejor manera, y también en nuestras oraciones siempre ahí incluir que nuestras autoridades también tomen las mejores decisiones en bien de la población. Muy bien, esta mañana informativa tenemos amplia información de diversos temas en el plano local, hay información en el plano regional, información también en el plano nacional que vamos a ir abordando de a poco en el transcurso del informativo Willaricui, y vamos a arrancar con información de interés a nivel de la provincia de Cotabambas. Mucha atención, y esto a nivel de la región de Apurímac. El día de ayer, la Municipalidad Provincial de Cotabambas ha sacado un ranking de ejecución presupuestal al 6 de diciembre del año 2024. Esto desde la Oficina de Transparencia Económica. Y mucha atención, y es importante también reconocer y resaltar el trabajo que viene desarrollando la Municipalidad Provincial de Cotabambas, ya que ellos en este ranking al 6 de noviembre se encuentran en el primer lugar en relación al gasto presupuestal, a la ejecución de presupuesto a nivel regional. Mucha atención, la provincia de Cotabambas está ocupando el primer lugar con 70.6% de avance de gasto presupuestal,
que en alguna medida hace decir de que los funcionarios, el trabajo de los funcionarios de la municipalidad provincial, los señores regidores y el trabajo del señor alcalde, el ingeniero Dante Contreras, está dando, digamos, resultados positivos. Definitivamente, lo ideal sería que esté por encima del 80%, pero está bien, ¿no? Está ya al 70.6%, seguido de la provincia de Antabamba, que va en el segundo lugar con 68.3%. En tercer lugar, la provincia vecina de Grau se encuentra con 68.1%. En cuarto lugar, en ejecución presupuestal a nivel de la región de Apurímac se encuentra la provincia de Abancay con 66.9%. Más abajo, en el quinto lugar, se encuentra Andahuaylas con 65.5%. Mucho más abajo se encuentra la provincia de Aymaraes, que solo hasta este mes, hasta el día 6 de noviembre, es decir, hasta anteayer, han logrado ejecutar 43.9% de su presupuesto. Y mucho más atrás, en el fondo, en el último lugar, se encuentra la provincia de Chincheros. Escuche bien, Chincheros solo ha ejecutado el 19.2% de su presupuesto. Es decir, prácticamente no ha hecho nada con el dinero que le han asignado desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, acá definitivamente se tiene que hacer varios análisis y es importante también, amigos oyentes, indicar de que cada municipalidad, el resultado o el avance de ejecución presupuestal es una muestra de la capacidad que tienen los funcionarios en cada municipalidad. Sí, definitivamente, las personas que tienen la capacidad de ejecutar o planear proyectos, bueno, ellos al final logran aprobar los proyectos y estos van en beneficio de la población. En el caso de nuestra provincia de Cotabambas, a la fecha, estamos con un avance del 70.6%. 6:42. Por otra parte, en el plano local, amigos oyentes, la comunidad campesina de Progreso está de aniversario. El día de mañana están iniciando sus actividades. Esto se va a extender hasta el 14 de noviembre. Un saludo para el señor presidente, Huaracocha presidente Junior Peter Guáñez Coaquira. Para su junta directiva, el señor vicepresidente Humberto Calle, la señora tesorera Anilú Catunta, el secretario William López, fiscal Cosmelia Cahuana, vocal Margaret Palomino, el segundo vocal Luis Moriberón, para toda la junta directiva y fundamentalmente para toda la población de la comunidad campesina de Progreso que está de aniversario. Del 9 al 14 de noviembre son las actividades programadas y mañana están iniciando con una caminata y reconocimiento de hitos y colindancia de la comunidad. 6:43, Llactamacecona. ¿Qué más tenemos a nivel local? Mucha atención. El día de hoy en el distrito de Chalhuahuacho, sí, hoy 8 de noviembre, se va a desarrollar la segunda jornada distrital Llactanchis Pichana Hatun Punchay. El punto de concentración va a ser en las principales arterias del distrito de Chalhuahuacho. La convocatoria está siendo para las 8 de la mañana, lo está organizando la Subgerencia de Medio Ambiente. Y vamos a tener información muy completa de este tema desde el propio distrito de Chalhuahuacho con nuestra unidad móvil número 1. Gladys Aguilar se va a trasladar al punto y desde el lugar de los hechos nos va a informar todos los detalles de esta segunda jornada distrital Llactanchis Pichana Hatun Punchay. Bueno, y dentro de las actividades programadas en el marco del aniversario del distrito de Chalhuahuacho, es importante indicarles que el día 14 de noviembre se va a desarrollar la actividad denominada Concurso de Belleza Sumaxipas. El punto de concentración será en el óvalo del barrio El Salvador a las 5 de la tarde. Lo está organizando la Subgerencia de Desarrollo Social. Así que este llamado es para las señoritas que deseen participar en este concurso de belleza Sumaxipas que se va a desarrollar el 14 de noviembre. Mientras tanto, el 16 de noviembre
se va a desarrollar la gran final de la Copa Municipal 2024 en el Estadio Molino Pampa a las 9 de la mañana, organizado por el Proyecto Deportes. Mientras tanto, para el día de hoy, la red de salud de la provincia de Cochabamba se está invocando a toda la población a nivel de todos los distritos de nuestra provincia de Cochabamba a que puedan participar en la campaña de vacunación antirrábica canina 2024 Bancan. Así es, si usted tiene su mascotita, su cachorrito, su perrito, tiene que llevarlo para que le puedan poner su vacuna antirrábica. Los puntos de vacunación son los establecimientos de salud de todos los distritos. El día de hoy y mañana, 9 de noviembre, pues bueno, usted tiene esta posibilidad de que puedan vacunar a su perrito con este tema de la rabia. Ok, 6 de la mañana con 46 minutos. Por otra parte, en el distrito de Coyurqui, ellos también están de aniversario, 82 años. El distrito de Coyurqui están convocando para una actividad muy importante el día 18 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Municipal Expo Coyurqui 2024. Gastronomía, derivados lácteos, artesanía, variedad de frutas, hortalizas, procesados industriales, todo lo que usted desee en cuanto a lo que viene a ser la producción agraria. Y se va a desarrollar esta actividad el día 18 de noviembre en el Estadio Municipal. Lo está convocando o está organizando esta actividad la Gerencia de Desarrollo Económico, encabezado por el profesor Fris Valencia Bárcena, alcalde del distrito de Coyurqui. Y también están organizando el matrimonio civil masivo el día 16 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. Está iniciando esta actividad en el auditorio municipal. Las inscripciones son hasta el día de mañana. Sí, hasta el día 9 de noviembre en la oficina de registro civil. Hay algunos requisitos que no son muy complicados de conseguir, entre ellos partida de nacimiento en vigencia, copia legalizada de DNI vigente, certificado médico, certificado domiciliario, certificado de soltería, copia de DNI de los dos testigos, solicitud dirigida al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Bueno, ahí está la posibilidad de que usted también pueda formalizar su relación de pareja, ¿no? Se pueda casar en este matrimonio civil masivo que está organizando la Municipalidad Distrital de Coyurqui. 6:48, por otra parte, Miss Coyurqui 2024. En este caso, ellos lo han denominado de esta manera, Miss Sumachtica Coyurqui 2024. Por si no lo sabía, Tica es un término quechua, o sea, traducido al castellano sería flor. Así es, 16 de noviembre se va a desarrollar esta actividad a las 4 de la tarde en el GRAS sintético. Mayores informes para las señoritas, damas que deseen participar en este concurso de belleza. Informes e inscripciones a este número celular, 963 35 90 56. Les repito, 963 35 90 56. Bueno, también se viene el concurso de danzas que se va a desarrollar el día 18 de noviembre, inicial, primaria, secundaria, interbarrios, también intercomunidades, el concurso de canto y música el día lunes 18 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Armas. Participan folcloristas, artistas, intérpretes en diferentes categorías. Amigos oyentes, mientras tanto, en el plano nacional, ¿qué información vamos a desarrollar el día de hoy en el transcurso del informativo Huillaricui? Mucha atención. La señora congresista Susel Paredes, esta información ayer lo comentamos ligeramente, pero lo cierto es que la congresista Susel Paredes recaba firmas para presentar moción de vacancia presidencial contra la señora Dina Boluarte. La parlamentaria indica en su moción que que justamente esta iniciativa es por una supuesta incapacidad moral permanente de la actual mandataria para ejercer su cargo. La congresista Susel Paredes inició este miércoles la búsqueda de firmas necesarias para presentar una nueva moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte por graves acusaciones de corrupción durante su gestión, entre los cuales menciona el tema de los Rolex.
también el tema del cofre, el tema de las muertes que ocurrió en diciembre del año 2022 y enero del año 2023. Según el documento, la causal de vacancia es por permanente incapacidad moral. Además del caso Rolex, la legisladora también señala la investigación por el tema El Cofre, en el cual supuestamente se habría usado el auto presidencial para que Vladimir Cerrón pueda escapar de la justicia al tener un mandato de prisión preventiva en su contra. Otro tema por la cual Susel Paredes sustenta su moción de vacancia presidencial es por el abandono de cargo, pues según la legisladora Dina Boluarte habría dejado el país de manera irregular y además estuvo ausente de su cargo para realizarse operaciones estéticas. Paredes necesita la firma de ¿cuánto? De al menos 26 parlamentarios para que su iniciativa entre al Pleno del Congreso y se dé cuenta de la misma. Luego de la sesión plenaria siguiente se debate y vota la administración de la vacancia, para lo cual se requiere el voto de 40% de congresistas, quiere decir unos 52 votos. Es un proceso bastante largo, bastante extenso, ¿no? Pero bueno, la señora congresista ya ha informado de que ya sí ha entregado este documento a todos los congresistas de la República, a todos sin excepción, y ya tiene algunas firmas, pero también varios congresistas le han dicho de que, pues bueno, esto lo hablamos después del APEC, sí, después de esta actividad, ¿no? Luego lo vamos conversando con calma, no hay necesidad de apresurar. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? En el transcurso de lo que viene a ser los próximos días. Por otra parte, el Congreso ha estado trabajando estos días, ¿ah? Congreso aprueba proyecto que garantiza la presunción de inocencia a policías cuando usen su arma de forma reglamentaria y causen lesiones o muerte. La propuesta, impulsada por la bancada de Fuerza Popular y Perú Libre, imagínense, ¿no? Estos dos contrarios que se juntan, que se acercan cada vez más, señala que la Policía Nacional tendrá la libre acción para combatir la inseguridad ciudadana, ya que no serán encarcelados hasta que se les imponga una sentencia condenatoria. El Pleno del Congreso aprobó el día miércoles con 94 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones el dictamen recaído en los proyectos de ley anteriores que propone modificar el Código Penal a fin de garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección a la Policía Nacional del Perú. ¿Qué más? El Congreso también aprobó dictamen que declara imputables a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves. Escuchen, adolescentes, 16 y 17 años. La iniciativa legislativa que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes obtuvo 44 votos a favor, 24 en contra y 21 abstenciones. Bueno, la iniciativa también, esta propuesta legislativa se fundamenta en la necesidad de disminuir el índice de criminalidad cometida por menores de 18 años y mayores de 16 años como una medida para combatir la impunidad y la sensación de inseguridad ciudadana que se vive en el país. Bueno, chicos, en todo caso, ahí está el trabajo del Congreso de la República. Usted dirá si está bien o está mal. 6:54. Por otra parte, el presidente del Poder Judicial dijo lo siguiente: estamos en guerra y si los enemigos nos disparan, pues son abatidos. Así lo dijo. ¿Qué es lo que ha dicho? El titular del Poder Judicial, Javier Arévalo, en declaraciones dijo lo siguiente, mucha atención: estamos en guerra y si estamos en guerra, los enemigos que nos disparan, que nos atacan, pues son abatidos. Cualquiera de nosotros o de nuestros familiares o nuestros amigos pueden circular por la calle y resultan muertos. Uno sale y no sabe si va a regresar. Pues bien, hay enemigos y son criminales. Y a los enemigos hay que combatirlos. No hay otra solución. Así dijo el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo.
6:55. También vamos a hablar un poco sobre el tema de lo que viene a ser si es que va a haber elecciones o no en la Federación Peruana de Fútbol tras detención de Agustín Lozano. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuántos días? Son 15 días en los cuales recién se decidirá la situación de Agustín Lozano y posterior a ello, si es que se convoca a una nueva elección en la Federación Peruana de Fútbol. 6:55, amigos oyentes, estamos en el informativo Guillaricoy. Hoy viernes 8 de noviembre de 2024. La frase que nos ha acompañado durante esta semana dice lo siguiente: ser positivo no significa que todo vaya a salir bien, significa saber que vas a estar bien independientemente de cómo salgan las cosas. 8 de noviembre, mucha atención, la historia nos recuerda lo siguiente. Año 1536, sale de Lima una expedición para reconquistar Jauja y Cusco. Sitiadas por tropas incas, Illa Túpac siguió batallando contra los españoles hasta 1544 desde la estratégica ciudad de Huánuco. En el año de 1838, el mariscal José de la Riva Agüero se proclama presidente del estado norperuano. En el año de 1981, la velocista peruana Carmela Bolívar se convierte en la atleta más veloz de Sudamérica al ganar la prueba de 100 metros planos en La Paz, esto en Bolivia. En el año 2005, la justicia chilena rechaza otorgar la libertad provisional al expresidente peruano Alberto Fujimori. Establece como plazo hasta el 5 de enero de 2006 para que Perú formalice la solicitud de extradición. Mientras tanto, en el año de 1988, en los Estados Unidos, George Bush es elegido presidente. En el año 2001, en Hollywood, California, la cantante colombiana Shakira recibe una estrella en el Paseo de la Fama. En el año 2019, un día como hoy en Brasil, el expresidente Lula da Silva abandona la cárcel después de estar 580 días en prisión. A cada instante se generan hechos noticiosos en Guillaricoy. Titulares. Soctoras tutamantan pescachunca posaj yupañoña 6:58. Amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares. En el plano local, como parte del compromiso asumido en la mesa de diálogo con la comunidad de Pumamarca, Las Bambas implementó el proyecto de fortalecimiento de capacidades locales con el objetivo de brindar a los jóvenes de la comunidad herramientas que les permitan mejorar las oportunidades de incorporarse como fuerza laboral especializada en las diferentes instituciones públicas y privadas. Más información en el plano local. La capacitación de los 30 jóvenes estuvo a cargo de TEPSUP. El programa tuvo una duración de más de 2 meses y consta de 340 horas. Cursos teóricos en la misma comunidad de Pumamarca, donde los participantes adquirieron conocimientos básicos sobre el manejo y operación de maquinaria pesada en línea amarilla con un diagnóstico inicial que evaluó su nivel de conocimientos. 6 de la mañana con 59 minutos. Mientras tanto, en el marco de la festividad por el 30 años de creación del distrito de Chalhuahuacho, con gran entusiasmo y participación, se organizó por la red educativa Chabuca Granda en la comunidad Casa. Esta actividad, que convoca a instituciones educativas de los niveles inicial primaria, se destacó como un espacio de expresión cultural y fortalecimiento de las tradiciones locales en las nuevas generaciones.
Vamos con más información en el plano local. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, mediante la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, OMAPET, de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos, mediante la Ordenanza Municipal número 12-2024, se crea el Registro Municipal de Personas con Discapacidad para administrar el registro de la jurisdicción, facilitando el acceso a los beneficiarios establecidos de acuerdo a ley. 7 de la mañana en punto. La Municipalidad Provincial de Cotabambas se posiciona en el primer lugar de ejecución presupuestal a nivel regional y provincial. Este éxito se traduce en importantes inversiones como mejorar en la infraestructura vial para conectar comunidades e impulsar el desarrollo en educación, saneamiento básico, entre otros. 7 de la mañana en punto, amigos oyentes. Por otra parte, el día de hoy, dentro de las actividades programadas por el 30 aniversario del distrito de Chalhuahuacho, se desarrollará a partir de las 8 de la mañana la segunda jornada distrital Llaqtanchis Pichana Hatun Punchay. Los puntos de concentración son las principales arterias del distrito de Chalhuahuacho, organizado por la Subgerencia de Medio Ambiente. 7 de la mañana con 1 minuto. Vamos a revisar nuestros titulares en el plano regional. Titulares en el plano regional. La destacada profesional doctora Lidia Genara Salazar asumió las funciones con el máximo cargo en la Dirección Regional de Educación de Apurímac a partir del 6 de noviembre de 2024. Según información, voceros de dicho sector, funcionarios y trabajadores de la DREA felicitaron y desearon los mejores éxitos durante su estadía en los 2 últimos meses del año 2024. Más información en la sexta sesión extraordinaria del Consejo Regional de Salud de Apurímac, presidido por el doctor Carlos Monteagudo, se reafirmó el compromiso de todos los sectores en la campaña del Barrido Nacional de Vacunación contra el sarampión y la polio, que se desarrolló hasta el 10 de noviembre. 7 de la mañana con 2 minutos en el informativo Huillarico, y vamos con más información en el plano regional. Un obrero y su hermano menor fueron atacados salvajemente por 2 asaltantes en la urbanización Las Américas por intentar robarles su celular. Lamentablemente, el mayor llevó la peor parte y hoy se encuentra luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. 7 de la mañana con 2 minutos. Por una tardía intervención médica, hace 8 años, una madre de familia viene sufriendo las consecuencias de la operación quirúrgica por una peritonitis. Ahora su situación se complica y necesita ser referida a un hospital de mayor complejidad para salvar su vida. Por tal motivo, sus familiares vienen solicitando la colaboración económica de las autoridades y la población en general de Abancay. 7 de la mañana con 3 minutos. Detectan perjuicio por más de 700,000 soles en empresa estatal de electricidad del Cusco. La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico en la empresa pública Electrosureste debido a la falta de cobro de penalidad a 2 empresas contratistas que ejecutaron obras fuera del plazo contractual. 17 funcionarios tienen presunta responsabilidad penal y o administrativa sujeta a la potestad sancionadora del gobierno regional del Cusco. 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. Vamos con más información en el plano regional. Porteadores de Camino Inca de Machu Picchu realizan plantón exigiendo mejores pagos. El Camino Inca es una de las rutas preferidas para llegar al colosal Machu Picchu en Cusco. Sin embargo, confieren ingresar en una ruta de 4 días durante los cuales se pone a prueba la resistencia y físico de los visitantes, quienes son ayudados por los llamados porteadores, comuneros cusqueños que los ayudan a cargar su equipaje.
7 de la mañana con 4 minutos en el informativo Huillarico, y campaña gratuita de vasectomía sin cirugía llama la atención de varones en Cusco. Autoridades buscan fomentar la planificación familiar y frenar el embarazo no deseado. La Gerencia Regional de Salud Cusco, en coordinación con el Ministerio de Salud, realiza una jornada de vasectomía sin bisturí como método anticonceptivo masculino definitivo, altamente eficaz y alternativa más usada hoy por los varones. 7 de la mañana con 5 minutos, vamos con más información desde Arequipa. La Divincri Arequipa está investigando asesinato a criador de pollo. Sería por estafa piramidal. Edward Vázquez, jefe de la División de Investigación Criminal Divincri, informó que la investigación en este asesinato de criador de pollo, Edgar Quispe Barrantes, de 40 años, y el ataque a su esposa Olga Mamani dio un giro de 360 grados. Policía desarticula presunta banda criminal dedicada al robo en tiendas y viviendas en Puno. El personal policial del área de investigación criminal de Puno detuvo a 7 personas, entre ellos 7 varones y 3 mujeres, integrantes de una presunta banda delincuencial dedicada al robo de viviendas, establecimientos comerciales y vehículos. 7 de la mañana con 6 minutos. Entrega de títulos de propiedad beneficia a más de 3,000 pobladores de 13 provincias de Puno. En una ceremonia encabezada por el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se entregó 845 títulos de propiedad para familias e instituciones públicas de la región Puno, en el marco de la campaña gratuita Título en Mano, Seguridad de Propietario, que se desarrolla en todo el Perú. Siete de la mañana con 6 minutos en el informativo Huillarico, y cambia el digital. Es 7 de la mañana con 7 minutos. Estamos también a través de transmisión de Facebook. Nos puede seguir también a través en nuestra página web, audio en vivo las 24 horas del día. 7 con 7 titulares en el plano nacional. Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirma que llegará al Perú para APEC 2024. El presidente de los Estados Unidos formará parte de los líderes que estarán presentes en la APEC 2024. A través de un comunicado de la Casa Blanca, se informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estará presente en la cumbre del G20 en Brasil, en el Foro Internacional de la APEC. Vamos con más información en el plano nacional. Abogado de Dina Boluarte acusa negligencia de fiscales tras cierre de investigación por desactivación del equipo de apoyo al EFICOC. Juan Carlos Portugal, defensa legal de la presidenta, manifestó que al Ministerio Público solo le queda archivar el caso luego de que el Poder Judicial ordenara concluir la investigación por la desactivación del equipo policial de apoyo a la EFICOC. 7 de la mañana con 8 minutos. Congreso aprueba ley de impunidad para policías que exceden en el uso de su arma de reglamento. Con el apoyo de Fujimorismo, la propuesta fue aprobada en primera votación y exonerada de una segunda votación con 80 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones. Vamos con más información en el plano nacional. Congresistas recolectan firmas para destituir a la presidenta por incapacidad moral. En este caso, la congresista Susel Paredes viene recolectando firmas para vacar a la presidenta Dina Boluarte debido a los diversos cuestionamientos en torno al caso Rolex, encubrimiento de Cerrón, entre otros. 7 de la mañana con 9 minutos. Rocío Calderón, amiga de Nadine Heredia, admite que abrió cuenta para recibir aportes en campaña de Ollanta Humala. La amiga de la ex primera dama fue trabajadora de la empresa brasileña OAS entre los años 2009 y 2010. 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos con más información en el plano
nacional. Congreso aprobó dictamen que declara imputables a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves. La iniciativa legislativa que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes obtuvo 44 votos a favor, 24 en contra y 21 abstenciones. 7 de la mañana con 9 minutos. Mientras tanto, presidente del Poder Judicial dice: estamos en guerra y si los enemigos nos disparan, pues son abatidos. El titular del Poder Judicial, Javier Arévalo, también indicó que el no respaldo a los malos jueces y que si alguno de ellos libera de manera irregular a delincuentes deben afrontar procesos sancionatorios. 7 de la mañana con 10 minutos. Mientras tanto, en el plano nacional, Wilson Soto plantea que Corpac debe ser administrada por una gestión privada tras problemas con vuelos. El congresista Wilson Soto, miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor, afirmó que el sindicato de Corpac tiene prácticamente secuestrado el aeropuerto internacional Jorge Chávez, perjudicando a miles de pasajeros. 7 de la mañana con 10 minutos en el informativo Huillaricuy. Titulares en el plano internacional. Tras el triunfo de Donald Trump, Rusia insta a Occidente a aceptar la realidad en Ucrania y comenzar a negociar un arreglo. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia instó al Occidente a aceptar la realidad sobre el terreno y a comenzar a negociar sobre Ucrania. 7 de la mañana con 11 minutos. Donald Trump, el poder absoluto que tendrá el magnate tras ganar las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump ganó en todos los estados claves como Pensilvania, Georgia y Wisconsin. Su estrategia fue incidir en propuestas efectivas respecto a la política migratoria y la economía. 7 de la mañana con 11 minutos. Mientras tanto, en la isla, apagón total en Cuba tras el paso del huracán Rafael. Es el segundo en 3 semanas. Cuba sufre una de las mayores crisis eléctricas que afecta a más de 10 millones de cubanos por la falta de inversión en el sector eléctrico. 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos con información en el plano deportivo. Los galácticos del fútbol. Así es. Y no estamos hablando necesariamente de futbolistas, así lo han denominado. Estos son los motivos de la detención del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. La Fiscalía señala que Lozano constituyó una organización criminal de 21 personas denominados, así lo han denominado, los galácticos del fútbol, para obtener beneficios indebidos de la Federación Peruana de Fútbol en perjuicio de los clubes, ligas departamentales y la propia FIFA. 7 de la mañana con 13 minutos. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, mostró su molestia debido a que las autoridades del país no brindan las garantías para que el Estado, en este caso el Estadio Nacional, sea la sede para que se dispute el encuentro deportivo entre Perú y Chile, debido al Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Es decir, hasta ahorita no se conoce el recinto donde se va a desarrollar este encuentro deportivo entre Perú y Chile. 7 de la mañana con 13 minutos. Por otra parte, sobre este tema, habrá elecciones en la Federación Peruana tras detención de Agustín Lozano. Abogado explicó cómo es el proceso. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, fue detenido preliminarmente junto con otros directivos deportivos en un mega operativo por presuntos delitos vinculados a una organización criminal. 7 de la mañana con 14 minutos. Amigos oyentes, breve pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Añay Guayacay, Añay Panay. Gracias a cada uno de ustedes, a todos los cibernautas que también nos acompañan a través de nuestra transmisión de Facebook.
A las personas que también nos acompañan a través de amplitud modulada, frecuencia modulada en el distrito de Coyurqui, distrito de Cotabambas, muchísimas gracias. Jonachayan, Kuteramsajko. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Radio Surco, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10,000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 18 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, 8 de noviembre del año 2024. Bueno, vamos rápidamente con el desarrollo de nuestras notas informativas y vamos a hablar con el doctor Elvin Díaz. Él es especialista en salud pública, también fue ex candidato al gobierno regional de Apurímac y vamos a hablar de un tema muy interesante, amigos oyentes. Sobre los mitos y las verdades sobre la vacunación. De seguro usted en algún momento ha dicho, ¿no?, de que o ha escuchado, ¿no?, o ha visto ahí en redes sociales y que dicen, no, que las vacunas son malas, de que no es necesario vacunar a los niños, no es necesario de que usted reciba cierta vacuna, sin vacuna va a estar bien, y tantas verdades y tantas mentiras que pueden circular en las redes sociales. Y es importante aclarar este tema con especialistas. Y justamente para ello hemos convocado al doctor Elvin Díaz para que nos pueda ampliar esta información. Doctor Elvin, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Hermano Javier, muy buenos días, saludos cordiales a el equipo del informativo Huillaricuy de Radio Surfui. Muy
muy gustoso de estar en el programa como cada viernes, dando algunos alcances a la población, pero sobre todo discutiendo temas de importancia regional. Claramente has referido un tema de trascendencia, las vacunas. Es un tema siempre que está en la agenda, un tema que siempre va a estar en discusión, y es importante ir aclarando a la población respecto a las bondades, respecto a los mitos, respecto a las verdades y todo lo que sea necesario para referirnos a las vacunas, hermano Javier, si me das pase. Sí, definitivamente, doctor Elvin, es importante entender bien sobre este tema de las vacunas, porque definitivamente mucha gente ha comenzado a tener ciertas dudas, ¿no? Fundamentalmente ahora con los padres de familia, porque hace poco, incluso recién se ha terminado este barrido nacional de las vacunas contra la polio y el sarampión, y muchos padres de familia, doctor Elvin, decían de que no, esta vacuna le va a hacer mal, no es necesario que le vacunen, y tantas negativas y tantos mitos que le llegan a los oídos de la propia población, de los propios padres de familia. Y es importante usted, como conocedor de estos temas, de que nos pueda aclarar esta información. Bueno, empezamos reflexionando a partir de un tema importante, hermano Javier. Hace más de 40 años, lamentablemente, nosotros en mi familia, yo he perdido una hermanita menor a causa del sarampión. Ha fallecido a causa del sarampión. Entonces, no podría haber, en todo caso, una manifestación por parte mía si no tengo algo de conocimiento. El sarampión anteriormente, por ejemplo, ha sido una enfermedad que ha estado presente en el Perú y que es muy contagiosa y es mortal. A partir de la vacunación que se ha implementado, se ha podido erradicar del Perú y a nivel de la gran región de América. Entonces, recientemente ha vuelto el sarampión en algunos países, y es por eso que el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, ha coordinado pues un barrido, que haya vacunas de refuerzo. ¿Qué quiere decir una vacuna? Es la inoculación de algunas bacterias que ya no están vivas, que los tienen en un estado de tal manera que permita al cuerpo reactivar, fortalecer, trabajar en sus defensas, en su inmunidad, para responder ante una determinada enfermedad. Y es por eso que todos los seres humanos, y más aún en el Perú, recibimos, de acuerdo a las edades, una serie de vacunas contra la difteria, tétano, polio, sarampión, neumococo, rotavirus, contra el virus del papiloma humano para prevenir el cáncer del cuello uterino, entre otras cosas. Por lo tanto, aquí no hablemos de mitos, algunos mitos y alguna confusión, porque tenemos que entender que a nivel mundial hay un movimiento antivacunas, pues, ¿no? El cual refiere que las vacunas no es bueno, que las vacunas simplemente es para poner un chip al ser humano y que ellos puedan pues tener el control sobre nuestra persona. En realidad una serie de fundamentos, una serie de cuestiones nos ponen estos movimientos antivacunas, y lo único que generan es confusión en la población, confusión en las familias y a veces un caos, como hemos visto recientemente en esta pandemia contra el COVID-19, que muchas personas, muchos movimientos han generado una confusión, una desinformación, y pues todavía hay una brecha por vacunar. Sin embargo, tenemos que precisar claramente que estas vacunas salvan vidas. Estas vacunas previenen y erradican enfermedades mortales, enfermedades que son altamente transmisibles. Por lo tanto, en la región Apurímac, que siempre se ha caracterizado para erradicar estas enfermedades por tener un alto nivel de vacunación, tenemos que seguir impulsando ello y cumplir tales indicadores. Alguien dirá, pero ¿qué más? ¿Qué más podemos prevenir con las vacunas? Y desde Radio Surfo y desde el informativo Uyarico, y tenemos que decirles claramente, no solamente pues es ir al centro de salud o esperar en casa, esperar una vacuna, sino a partir de ello seguimos luchando claramente para
que nuestras personas, nuestras niñas, niños preferencialmente, no fallezcan o no estén muriendo. Valga la redundancia, y hay que ser claros en ello. Otro tema, por ejemplo, se hace bastante énfasis en la vacunación contra el virus del rotavirus y el neumococo. El rotavirus que pues genera enfermedades diarreicas graves en las niñas y niños. Y esto es perjudicial porque a la larga va generando desnutrición, va generando anemia. El neumococo también, que genera neumonías, que genera problemas del tracto respiratorio. Y así hay bacterias específicas, virus específicos que pueden ser de alguna manera controlados por nuestro propio sistema inmunitario. Insisto nuevamente, las vacunas no hacen más que fortalecer, reactivar nuestro sistema de defensa que tenemos todos los seres humanos en el cuerpo. Nos inoculan a través de una vacuna estas bacterias que ya no hacen daño, que ya están en todo caso semimuertas, vamos a decirlo claramente, y de esta manera el cuerpo, a través de lo inteligente que es, va reactivando su defensa, su escudo, nuestra protección, nuestra propia inmunidad para prevenir algunas enfermedades. No sé si con esta explicación vamos un poco aclarando el panorama, hermano Javier. Definitivamente, doctor Elvin, nos da mejor panorama de lo que son las vacunas y la importancia de estas vacunas, ¿no? Porque la idea es proteger la salud de las personas, de los niños. Y cuando hablamos de niños, por ejemplo, doctor Elvin, hay vacunas que son obligatorias, ¿no? Que van incluso desde el primer día de nacido. Estamos hablando de la difteria, del tétanos, de la polio, del sarampión, de la papera, rubiola, neumonía, entre otras vacunas que son necesarios aplicarlos para que posterior a ello no sufran de estas enfermedades, doctor Elvin. Efectivamente, si bien es cierto, se podría sufrir o los seres humanos o los niños o niñas podrían sufrir la afección de estas enfermedades, pero van a soportarlo de mejor manera, van a enfrentarlo de mejor manera, porque las vacunas lo que están haciendo es despertar, fortalecer el sistema inmunitario. Ya se va a preparar para una posterior infección, afección que se pueda tener por una determinada enfermedad, tal cual usted le ha dicho. El esquema que tiene el Estado peruano contempla pues vacunas de acuerdo a la edad, desde el recién nacido hasta pues los 6 años preferentemente, ¿no? Recordemos que estas vacunas son, como usted refiere, de un carácter obligatorio en todo caso para los niños y niñas que hay en el Perú contra la difteria, tétano, sarampión, rubiola, poliomielitis, lo propio estamos hablando rotavirus, neumococo, contra el virus del papiloma humano, que se ha extendido pues las edades para el cual se tengan que aplicar. En todo caso, así como esta, también hay vacunas contra la influenza, también contra el COVID-19, y así seguramente mediante disposiciones que se tiene por parte del Ministerio de Salud, y esto alineado a la Organización Mundial de la Salud, se tiene pues disposición en todos los establecimientos de salud de las vacunas. Por otro lado, tenemos que ir reconociendo el rol que cumple el sector salud, que en este caso la columna vertebral de la salud pública a nivel mundial pues se refieren siempre a las licenciados en enfermería, sin dejar de lado la importancia de otros profesionales, por supuesto. Sin embargo, cuando hablamos del tema de vacunación, son los enfermeros quienes están en la línea de combate para cumplir estas metas, para cumplir con proteger a la población. Y a todos ellos tenemos que darles las facilidades del caso cuando toquen la puerta en el hogar, cuando estén en una carpa en la plaza, en un evento público, tratando de poner el hombro por la salud pública. No lo hacen simplemente porque tengan que cumplir una meta, un indicador, sino que a través de ello protegemos cualquier complicación en salud pública. Hemos visto con gran lamento anteriormente cómo pues
en otras partes del Perú se viene cometiendo actos de violencia, de robos, en todo caso algún tipo de amedrentamiento a los licenciados o personas que van a vacunar, y esto queremos prevenir. Y desde Radio Surfui hacemos un llamado a toda la población de Apurímac, a las familias que den las facilidades del caso, a todo el equipo de salud para que puedan proteger, porque la única razón es cuidar la salud, no es otra cosa. Y tenemos que entender que no hay desarrollo de Apurímac, no hay desarrollo de los pueblos si no tenemos a la población sana. Y eso es la lógica de trabajar, siempre que haya un equilibrio, ¿no? Salud, educación, agricultura, y a partir de ello, pues, sigamos impulsando a nuestros pueblos, hermano Javier. Doctor Elvin, le agradecemos por la importante información y la reflexión que nos alcanza el día de hoy. Muchísimas gracias, hasta una nueva próxima ocasión. Un fuerte abrazo, siempre saludos a las familias, preferentemente de la zona de la provincia de Cotabambas, de todo Apurímac, siempre llegando a través del informativo Huillaricuy. Muchísimas gracias, Elvin Díaz presente. Un fuerte abrazo, Tupananchiscama. Tupananchiscama, muy buenos días. Radio Surfui, una radio comunitaria. Gracias a esta radio en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10.000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. Huillaricuy. De la mañana con 31 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy, y gracias a todas las personas que también nos acompañan a través de transmisión de Facebook. Así es, usted también tiene la posibilidad de participar a través de transmisión de Facebook, nos puede escribir a través del WhatsApp. Nuestro número es el 974-78-2420, 974-78-2420. 7 de la mañana con 32 minutos, amigos oyentes, el distrito vecino de Collurqui está de aniversario, 82 años de creación de este importante distrito. Y bueno, vamos a conversar con el abogado Percy Guamaní, él es gerente general de la Municipalidad Distrital de Collurqui, justamente para que nos pueda informar las principales actividades que se han programado en el marco de este 82 aniversario. Ya definitivamente hay actividades que se han venido desarrollando en el transcurso de estos días, pero todavía se viene lo fuerte, ¿no? El día central, actividades como la feria agropecuaria y otras que son de importancia de la población y justamente en el marco de este 82 aniversario. Abogado Percy, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, mi estimado. En primera instancia, permítame agradecerle de repente por el espacio que se me brinda, y enseguida también quiero dirigirme a nuestros hermanos, sobre todo a nuestras autoridades, al señor alcalde, consejo municipal, al equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Collurqui, a nuestros presidentes, diferentes comunidades, organizaciones sociales de este importante distrito, ¿no? En esta ocasión, en mi calidad de gerente de la municipalidad, ya que venimos de repente desarrollando el segundo año de gestión, definitivamente de repente con algunas falencias, también por diferentes factores. Sin embargo, siempre está atendiendo las necesidades de nuestra población. Sí, pues venimos trabajando incansablemente en este distrito, ¿no?
En esta ocasión ya estamos a puerta de repente de celebrar nuestro aniversario de nuestro distrito de Cuyllurqui. Definitivamente, abogado Percy. Es importante también esta programación de actividades y que también la población esté al tanto, ¿no?, de qué actividades se han programado, y queremos, mediante su persona, que nos pueda informar fundamentalmente sobre las principales actividades que se han programado en el marco de este 82 aniversario. Sí, efectivamente. Bueno, en esta ocasión estamos celebrando 82 aniversario de creación política del distrito de Cuyllurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac, ¿no? Tenemos diferentes actividades ya programadas, ya bajo el consenso también a través de reuniones multisectoriales con nuestros dirigentes. Se tiene programado. De todas maneras, cada año tenemos que mejorar, ¿no? En alguna otra cosa tenemos que mejorar, ¿no? Tanto las premiaciones e incentivos en diferentes actividades. Entonces, bueno, como Comisión Central de Festejos, bueno, está presidiendo con el profesor Fritz Valencia Bárcena como secretario, está el profesor Richard, tesorero está obstetra Zulema Camacho Rodríguez, fiscal profesor Julio Agustín Cárdenas Díaz, vocales está profesor Wilson Pelayo, profesor José Villegas, profesor Jorge Montesinos, y como coordinadora está la regidora señorita Ruth Candia Ochoa, quienes encabezan festejos centrales, ¿no? Y de ahí también vienen las actividades importantes que incluso ya estos días ya venimos desarrollando, ¿no? Entonces voy a de todas maneras recapitular estas actividades, ¿no? Esperando que nuestra conciudadanía pueda entender y también puede ser partícipe de estas importantes actividades. El día 6 se ha desarrollado la entrega del proyecto Mejoramiento de Capacidades para la instalación de huertos familiares. En este caso consiste en la implementación de fitotoldos en la comunidad Ayumaki. Fue una actividad, un proyecto sumamente importante, ¿no? A la fecha ya viene incluso ya consumiendo productos, ¿no? Sobre todo para la alimentación de sus hijos, ¿no? Como es el parte de biohuertos, ¿no? Culantro, rabanitas, coliflor, incluso hasta zapallos crece a un nivel de repente casi 4.500 sobre el nivel normal. Entonces, fue un proyecto muy importante que ha sido entregado el día 6. El día 7, ayer, también se ha desarrollado la competencia de natación, que hemos presenciado bastante concurrencia, niños, estudiantes, diferentes edades, ¿no? Entonces, incluso ha habido también hasta Supermaster la natación. Entonces, también se ha hecho llegar un incentivo considerable, ¿no? Para ellos también en la piscina principal de la municipalidad. El 8, hoy día tenemos también una actividad también parte de esta programación, como es la entrega del proyecto Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cuyes en 12 comunidades del distrito de Cuyllurqui. Entonces, esto también ya se viene desarrollando a través de la Gerente de Desarrollo Económico, ¿no? Quien de repente preside esta actividad es el ingeniero César Augusto. A las 10 de la mañana. El día 9 se viene también la segunda audiencia pública de rendición de cuentas. De repente hemos tratado de hacer coincidir en las programaciones, también ya con un buen avance de repente de los proyectos, no pese que de repente el año pasado hasta el mes de julio hemos tenido de repente un recorte presupuestal considerable, de repente más de 10 millones, con la cual no podíamos de repente cubrir la expectativa, ¿no? De la población, sobre todo las necesidades. Entonces, recién de repente a partir de agosto hemos tenido una transferencia regular, sobre todo en regalías y canon, con la cual ya podemos desarrollar diferentes proyectos de inversión pública. Bueno, dicho ello, de repente hemos iniciado diferentes obras, como es, por ejemplo, en Palpar, un local, ¿no? También vinculado al sector de educación, asimismo también en la comunidad de Chaguay, y por otro lado también estos días iniciamos también la obra en Estadio de Sorjo. También se va a iniciarse el
en su plaza de armas de la comunidad de Ajpitán, y asimismo también otras obras como es local multiuso en la comunidad de Chiscahuayla, y otros proyectos sumamente importantes que estos días hace un mes hemos empezado, como es el proyecto, son productivos netamente, como es proyecto de gallinas. También tenemos ahí proyectos de frutícola. También hemos tenido entre otros proyectos que está pues orientado netamente a cierre de brechas, y también son proyectos productivos y sostenibles que maneja la Gerencia de Desarrollo Económico, ¿no? Y sumamente importante también en infraestructura, tenemos el desarrollo social, tenemos deportivo, vinculado a academias, educación, cultural, entre otros. Entonces, con ello creo que ya de alguna u otra forma vamos a satisfacer las necesidades, ¿no?, que se tiene nuestra población. Con todo eso, nosotros vamos a desarrollar mañana a las 10 de la mañana nuestra segunda audiencia pública de rendición de cuentas. Asimismo, también el día 10 tenemos campeonato máster de fútbol interdistrital Cotabambas, que seguramente van a asistir también y están siendo invitados a nuestros hermanos de todos los distritos a nivel de la provincia de Cotabambas. Esperamos de repente que usted también, ¿no?, como parte de medio radial importante, poder contar de repente incluso para narrar, ¿no?, que estoy seguro también va a ser nuestros veteranos partícipes en este importante actividad, ¿no?, que nosotros tratamos de repente fomentar y promover, sobre todo buscando de repente la concentración de amistad, ¿no?, de paisanos, de coterráneos, ¿no?, por lo menos que haya un encuentro de confraternización, ¿no?, en estas fiestas que venimos celebrando en Cuyulqui. El 11 de noviembre... Perfecto, señor abogado, mil disculpas, sí, la hora también nos está ganando, pero está muy bien, son varias las actividades que se están organizando. Por favor, para el día central, ¿qué actividades se han programado? Y el llamado también a la población para que puedan participar en todas las actividades que ustedes han programado. Sí. Bueno, vamos a pasar de repente, ¿no?, de manera somera para el día 18, ¿no? A ver, 18, 19, son actividades importantes también, ¿no? 18 tenemos pasacalle alegórico de las instituciones públicas y privadas en Cuyulqui. El mismo día también tenemos concurso de danzas, Llaqtanchispa Tusuini. También tenemos Expoferia Cuyulqui en el Estadio Municipal. Asimismo tenemos también el canto de música y folclórica autóctona contemporánea, Llaqtanchispa Taquini en Cuyulqui. Asimismo concurso de faroles, el mismo día, iluminación de las siglas, serenata, luces y sonido también el día 18, ¿no? Bueno, vamos a de repente disfrutar de la música de Ruskaya, de repente muchos jóvenes piden, ¿no?, esta tarde, entonces quedan también invitados, ¿no?, a nivel de la provincia y la región también. El día 19, que es el día central, hermano, tenemos salva de 21 camaretazos a las 6 de la mañana, a las 8 tenemos misa Te Deum, y izamiento del pabellón nacional, ¿no?, que están siendo invitados todas nuestras autoridades a nivel de la provincia de Cotabambas. Izamiento del pabellón nacional, asimismo desfile cívico de escolar de instituciones educativas, ¿no?, nuestras organizaciones sociales, presidentes comunales, las obras, entre otros, van a estar presentes ahí. Sesión solemne también, por supuesto, ¿no?, seguramente bajo la presidencia del Consejo Municipal y también con todos nuestros invitados, ¿no?, diferentes instituciones. Presentación de artistas, también ese día tenemos, como suele hacer de repente costumbre, también va a haber, ¿no?, entonces está ahí Dúo Encantos, ¿no?, entre otras autoridades también va a estar ahí. Seguramente también estará ahí con de Maitra Comayo, entre otros de repente hermanos de Cuyulquinos a nivel de la provincia de Cotabambas también, de renombre nacional. Y estaríamos terminando de repente el día... concurso interregional de toros bravos de media casta, ¿no?, el día 20 de noviembre, ¿no?, concurso de bandas típicas en rueda de toros. Y finalmente aniversario de la elección educativa primaria 50.640 Sagrado Corazón de Jesús. Y con esto estaríamos cerrando. Guayaricuna, Panaicuna. Abogado Pérez, por favor.
Por favor, haga la invitación, Runasimi Chaperi, que somos chat invitación Tachoray, que la estamos en Chesco, que sapan actividad más por el Monancopa. Ari, añejaikin, que espacio, va a ir a Basiman, me encarga más aquí manta, no que hoyulki la tamanta pacha, llapa, o enchisconata, pananchiconata, chaconata, macho chaconata, llapa, le voy a enchisconata, llapa camales, camaches, voy a enchiscona, pananchiconata, que 21 comunidades, un caujnio, hay lucunamanta, paiconata, me encaricone. Cancunas, fiestaikis, pescama, ajnayaki, llapa chispa, fiestan, ¿no? Chunka ishkayniyo watatañan takushanchis llaqtanchispa fiestan. Entonces qankuna hamurinaykis kanqa kaypiñacha imachaltapas mallisunchis ajachatapas imachatapas mikunachatapas kallankan carrupas kanqa apachimusaykiku wakin carruy hamunkichaypi mas combustiblechatapas qusaykiku asway pasea llapaykis qankuna participarichis sapanki actividadkunapas kallami incentivkunapas premikunapas kankan. Entonces hamurichis wayqiykunas atun sunqu marqaykuyan mañarikikis kankunata waraqucha alcalde profesor Fritz Valencia Sotimpe consejo municipal Sotimpe kaypiña nuqayku suyarisaykiku atun marqarikuyninti Cosapone. Muchísimas gracias, señor gerente, y éxitos en las actividades programadas. En los próximos días esperemos seguir conversando para seguir ampliando las diversas actividades. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, buen día. 7 de la mañana ya con 45 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, ahí están las actividades programadas en el marco del 82 aniversario del distrito de Coyurqui. Muy bien, a esta hora de la mañana, amigos oyentes, nos trasladamos hasta el distrito de Chalhuahuacho porque justamente el día de hoy, según las actividades programadas, se va a desarrollar campaña de limpieza en el distrito de Chalhuahuacho. Se llama la segunda jornada distrital Llaqtanchis Pichana Hatun Punchay y lógicamente nosotros también como medio de comunicación a través de nuestra unidad móvil número 1, Gladys Aguilar ya se encuentra en el distrito de Chalhuahuacho para compartirnos todos los detalles y toda la previa de esta importante actividad. Gladys, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Buenos días, Javier, buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana y efectivamente nosotros ya nos encontramos exactamente en Chalhuapupio, aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho, y es que conmemorando el 30 aniversario de nuestro distrito, la municipalidad viene organizando esta segunda jornada de limpieza Llaqtanchis Pichaynin Hatun Punchay, importante actividad donde nosotros hemos podido observar desde las 6 de la mañana la participación de estudiantes tanto del Instituto de Chalhuahuacho y los vecinos quienes se suman a esta importante jornada. Justamente hemos hecho un barrido en la zona de Los Álamos y hemos visto la participación pues de los vecinos que vienen limpiando tanto las calles y también vienen limpiando sus fachadas. Desde allá felicitamos esta importante actividad. Pero para que nos comenten un poco más el objetivo principal de esta campaña, contamos con la presencia de justamente nuestro subgerente o parte de la subgerencia de Medio Ambiente, Williams González Núñez, y para ello también le vamos a dar paso a Williams. Williams, muy buenos días, bienvenido a Radio Surf y por favor coméntanos cuál es el objetivo de esta importante campaña. Justamente antes de entrar aquí a la llamada telefónica, usted nos comentaba que fue quien lideró e inició esta importante campaña. Bueno, muchas gracias. En efecto, mis cordiales saludos a amigo Javier a través de Radio Surpo y también a todos los que están en sintonía. En efecto, esta actividad hemos empezado el año pasado con la limpieza general de todo el ámbito distrital de Chalhuahuacho, de sus comunidades, caserías, las microcuencas, el casco urbano y fundamentalmente el río principal de Chalhuahuacho. Pues el objetivo de esta actividad es seguir sensibilizando
seguir creando conciencia ambiental en nuestra población, pero qué mejor haciendo que solamente hablando. En ese sentido, mis sinceras felicitaciones esta mañana desde las 6 de la mañana, por ejemplo, el barrio Álamos, encabezado por sus directivas, por su presidente, han movilizado más de 120 personas, hemos hecho ya una limpieza de un gran tramo, pero aún todavía falta bastante, ¿no? Entonces, pues seguimos llamando a los barrios, a las comunidades, a los caseríos, a que se sigan sumando, ¿no? Igualmente también las diferentes sugerencias de nuestra municipalidad y sobre todo de la sugerencia de medio ambiente, todos estamos volcados en esta actividad ambiental. Otro dato importante justamente que usted, William, nos comentaba es que la municipalidad incentiva esta importante actividad, pero también llamamos en conciencia a los vecinos del distrito de Chalhuahuacho para que no arrojen el desperdicios, por así decirlo, a los ríos, porque usted me comentaba que hoy en la jornada de limpieza encontraron llantas, encontraron diversos tipos de desechos en nuestros ríos, lo cual está contaminando. Sí, en efecto, ¿no? Tenemos que alcanzar ya a una conciencia, ¿no? Desde la casa, desde nuestros hijos ya tenemos que crear conciencia, educar, incentivar a que no es correcto botar basura en las calles, en las plazas, en los parques, pero sobre todo al río. Imagínense, el agua se está agotando gota a gota en todo el planeta Tierra. Y nosotros, conscientes de ello, no podemos darnos el lujo de seguir arrojando al río desmontes, mamelucos, llantas viejas de motos, de carros, calaminas, tanta basura, por favor, no podemos, inclusive perros muertos encontramos en los ríos, calaminas, una inmundicia, ¿no? Tenemos que agarrar, conciencia. Desde luego, la mejor conciencia será cuando tengamos un programa de sensibilización y capacitación multianual para empezar a trabajar desde las unidades familiares y también que crece por inicial, primaria, secundaria y superior, ¿no? De acá 6 o 7 años hayamos alcanzado una conciencia ambiental. Pues si no, pues no puede ser que nuestra población siga arrojando la basura y nosotros de la municipalidad haciendo todos los malabares, limpiando. No es así, no. Todos tenemos que agarrar conciencia poco a poco, todos tenemos que apostar en el cuidado de nuestro medio ambiente. Todos sabemos que nuestro planeta Tierra, la única planeta donde hay animales, plantas, donde hay agua y seres humanos, está en calentamiento. Consciente de ello, no podemos seguir empeorando la situación de nuestra sagrada planeta Pachamama. Entonces, pues, nuevamente se les invoca, aún todavía faltan mucha gente de los barrios, de los sectores, hay que sumarse, igualmente de los caseríos, de las comunidades, hay que, para todo disponemos de tiempo, para trabajo, para fiesta, para todo, pero también para limpiar nuestro entorno, nuestros microcuencas, cuencas, riachuelos, ríos, pues tenemos que darnos un poquito de tiempo, por favor. Bien, coméntanos, por favor, esta actividad ha iniciado a las 6 de la mañana, ¿hasta qué hora se tiene pronosticado que pues va a durar esta jornada de limpieza? Bueno, pues sí, a las 6 de la mañana hemos empezado, mucha gente también recién se están sumando, mínimamente tenemos que trabajar hasta las 12 o máximo hasta la 1 de la tarde. El trabajo más complicado es en los ríos, entonces esperamos también que los barrios pues tengan equipos de gente con sus botas, con todo ello, para poder sacar todas esas inmundicias que está en medio del agua remojando, sacar a las riberas, de las riberas otro equipo de gente saca a puntos de acopio, del punto de acopio se carga al carro compactado y el carro compactado se lo lleva al destino final de los residuos sólidos. Y bien, justamente usted me comentaba de que esta actividad se viene desarrollando con motivo de conmemorar el 30 aniversario de nuestro distrito de Chalhuahuacho, pero también sería importante invocar a nuestros vecinos para que hagan estas actividades al menos 2, 3 veces al año, ¿no? En realidad, porque es importante limpiar nuestras calles y no esperar que la municipalidad lo haga, sino que esto surja de nosotros organizándonos tal cual han venido hoy día justamente todo el barrio Los Álamos para limpiar su ciudad, porque quieras o no, es la imagen y es la fachada de cada uno de sus distritos. En efecto, nuestro distrito Chalhuahuacho va a cumplir 30 años de creación política y es más, Chalhuahuacho por los megaproyectos mineros que mantiene o tiene, pues está ante los ojos del Perú y del mundo. De tal manera, pues también ambientalmente tenemos que mostrarnos bien limpio, bien ordenado, tiene que haber conciencia ambiental.
Entonces, pues nuevamente reitero, todavía hay muchas familias, yo sé que están escuchando en las comunidades, entonces, dejen de hacer sus cosas a un ladito y por favor, vólquense, junten todas las basuras en los puntos de acopio para que de ahí el carro compactador va a venir a recoger. Igualmente también las instituciones, hacemos llamado también a todos los barrios, a Barrio Álamos, felicitaciones a través de su presidente que se han movilizado. Igualmente también seguramente están haciendo también los demás barrios, Huichaipampa A, Huichaipampa B, Patrón Santiago, todas nuestras comunidades, ¿no? Igualmente también hacemos llamado a la Federación Campesina Frente a Defensa de los Intereses, el Instituto Tecnológico, felicitaciones del año pasado al 100% participaron, igualmente también ahora también están participando. Necesitamos una acción cívica con la participación de todos, no solo así podemos vencer. Claro, obviamente sería bien que no solamente se haga una vez al año, sino por lo menos unos 2, 3 veces al año, pero lo fundamental que todos tenemos que hacer es que tenemos que crear conciencia ambiental. Si hemos alcanzado la conciencia ambiental, veremos seguramente menos basura, menos contaminación a nuestros ríos, riachuelos y todo fuente de agua. Perfecto, muchas gracias, William. Y justamente estuvimos en conversaciones con William González, que pertenece a la Subgerencia de Medio Ambiente. Dicho eso, nosotros, compañero Javier, nos despedimos de esta llamada telefónica y bueno, pues comentarte y reiterar también, ¿no?, de que todos los vecinos se han ido sumando a esta importante actividad, lo mismo los chicos del Instituto de Chalhuahuacho. Ahora sí, las palabras, por favor, para despedir. Sí. Igualmente también hacemos llamado a las asociaciones empresariales, ¿no?, que tenemos bastante acá en Chalhuahuacho. Alcáncelo, agüita, lo que puedan, un sándwich, agüita, a esos muchachos del instituto, a todos los que están movilizando. La verdad es que de los muchachos del instituto es admirable. El año pasado, igualito, encabezado por los directores de la plana de Santos a participar. Igualmente también ahora están, participando, ¿no? Los recursos con que cuenta nuestra municipalidad es absolutamente insuficiente para la cantidad de gente. ¿Cuánto nos gustaría darle a cada uno sus guantes, sus bolsas? Pero es insuficiente lo que cuenta la municipalidad, ¿no? Entonces, por eso hacemos llamado que todos participen en esta jornada ambiental. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Javier. Nosotros te dejamos porque vamos a seguir justamente participando de esta segunda jornada de limpieza Llashkanchis Pichaynin Hatun Uncha. Y adelante, estudio. Gracias, Gladys. Antes de que te retires, ¿cómo está el panorama a esta hora de la mañana en el distrito de Chalhuahuacho? Bueno, estamos viendo inicialmente la gran participación de los vecinos de la zona de Álamos. También vemos gran afluencia por parte de los vehículos. Te voy a ser sincera, Javier, un poquito que, bueno, pues entendemos que es el polvo, la tierra aquí en el distrito, pero hoy se ha notado un poquito más, así que por ese lado también hay que tener conciencia ambiental. De igual forma, por otro lado, hemos visto también ya la participación de varios restaurantes, por así decirlo, porque ellos también están limpiando sus fachadas, porque quieras o no, ya se acerca pues el aniversario de nuestro distrito. Por lo demás, todo marcha con total normalidad. Si tenemos alguna novedad, yo te estaré avisando, estaré informando a la radio. Muchísimas gracias, Gladys, te agradecemos. La unidad móvil número 1 desde el distrito de Chalhuahuacho. Gracias, Gladys, muy buenos días. Buenos días, Javier, hasta luego. 7 de la mañana con 57 minutos. Ahí está el trabajo de la Subgerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. La invocación es a toda la población del distrito a que el día de hoy participen en esta campaña de limpieza. Y otro datito, ¿no? Es importante, por favor. Amaya con calle choreki, amaya común ta khayeta mayma psreki talien para chorek mayo mahachay kamen, ¿sí? Es lo más fácil. Pero bueno, por favor, un poquito más de conciencia ciudadana. 7 de la mañana con 57 minutos. Les hablábamos sobre este tema de Susel Paredes, la congresista que ha presentado el proyecto de ley. No, es una iniciativa en realidad, no es un proyecto de ley. Está recabando firmas para presentar una moción de vacancia. ¿Para vacar a quién? A la señora Dina Boluarte. Escuchemos qué nos dice ella en sus palabras sobre esta iniciativa que ella está desarrollando. Hola, soy Susel Paredes, congresista de la República, y vengo a decirte que hemos preparado una moción
de orden del día una moción de vacancia para que se vaya Dina Boluarte del cargo de presidenta de la República, porque lo está haciendo muy mal y está haciéndole mucho daño al país. Tenemos los casos de las muertes, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales cometidas entre el 22 de diciembre del 22 y el enero del 23. Tenemos el caso del Rolex, donde es evidente que le entregó plata, le transfirió dinero al gobernador de Ayacucho a cambio de unas joyas, relojes y pulseras costosísimas. Tenemos el caso del cofre, el carro con el que supuestamente habría ayudado a fugarse a Cerrón, con la que la tienen encadenada. Perú Libre la tiene, es parte de este pacto de gobernabilidad de Dina Boluarte, porque el Ministerio del Interior, el ministro del Interior, es el órgano rector de la policía, y la policía tiene a seguridad del Estado, que es el que cuida a los dignatarios y a la presidenta de la República. Y los han prohibido, el ministro le ha prohibido que hable al chofer de la presidenta. Tenemos el caso de las operaciones estéticas que se hace, dejando al país a la deriva. O sea, se somete a operaciones estéticas y deja el país botado. En otros países, cuando se hacen, aunque sea pequeñas operaciones, los presidentes y las presidentas dejan un encargo especial. La otra, se va de viaje modificando la Constitución a través de una ley, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Es decir, todo mal. Por eso ella se tiene que ir. ¿Pero de quién depende que se vaya? Del Congreso. Entonces, hay varios congresistas que, como ya se acercan las elecciones, dicen, mal, Dina, lo estás haciendo mal aquí y allá, pero no quieren firmar la vacancia. Bueno, no quieren firmar la vacancia. Ese es el detalle, mis amigos oyentes. Declaraciones de Susel Paredes. 7 de la mañana con 59 minutos en el informativo Guillarico. Y amigos oyentes, tenemos más información todavía en el plano local y mucha atención en el distrito o en la capital de nuestra provincia de Cotabambas, distrito de Tambobamba. Se están desarrollando importantes acciones en relación al OMAPED, a la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad. Vamos a dar el detalle de esta información y vamos a conversar con el gerente de Desarrollo Social, el licenciado Cristian Quispe. Cristian, buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Saludo cordial a todos los oyentes de Radio Surfuy. Muchas gracias por la oportunidad, Javier. Cristian, coméntanos, en el transcurso de estos días ustedes desde la Gerencia de Desarrollo Social han venido desarrollando importantes acciones, fundamentalmente en la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad. Así es, Javier, efectivamente, sabemos que este sector, el sector de las personas con habilidades diferentes, personas con discapacidad, son un sector de la población que históricamente poco se le ha atendido. En ese sentido, el alcalde provincial, el ingeniero Dante Contreras Gallós, el Consejo Municipal y el equipo técnico hemos tomado la decisión de trabajar de manera intensa y decidida también para que nuestros hermanos que son parte de la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, OMAPED, pueda atender también, porque es un sector vulnerable y que, igual que cualquier otra persona, también ellos merecen y necesitan atención de sus autoridades, atención de los gobiernos locales. Hace algunos días atrás, Javier, nosotros hemos adquirido a través de OMAPED una impresora para poder entregar a las personas con discapacidad su carnet de identificación. Ya tenemos, es un equipo que es una de las primeras provincias que cuenta con este tipo de impresora a nivel nacional, y esto facilita para que nuestros hermanos con habilidades diferentes, que tienen algún problema de discapacidad física, ya sea física, discapacidad severa, leve o moderada,
puedan tramitar su carnet aquí en nuestra provincia de Cotabambas, en Tambobamba, ¿no? De esta forma vamos a brindar facilidades a nuestros hermanos discapacitados para que ahorren tiempo, dinero, porque recordemos, Javier, que para sacar un carnet nuestros hermanos tenían que viajar o a Abancay, a Cusco, incluso a Lima, o en su defecto hacían los trámites aquí en la provincia de Cotabambas, los expedientes se enviaban a Abancay, de Abancay a Lima, y en el mejor de los casos, en 4, 5 o 6 meses, en medio año, recién llegaban los carnets de nuestros hermanos discapacitados. Entonces yo aprovecho este medio de comunicación para comunicar a todos nuestros hermanos con habilidades especiales de todos los distritos, centros poblados y comunidades campesinas de la provincia de Cotabambas para que tramiten su carnet aquí en Tambobamba, capital de nuestra provincia de Cotabambas. Definitivamente, Cristian, es muy importante la acción que ustedes vienen desarrollando fundamentalmente para las personas de habilidades diferentes. Ahora, es importante también, Cristian, aclarar este temita, ¿no? Porque uno teniendo el carnet de CONADIS, ¿cuál es el beneficio que tiene? Porque entiendo, por ejemplo, hay una reserva de vacantes en universidades, ¿no es cierto? El 5% de vacantes para personas con habilidades diferentes. En todo caso, quizás sería muy importante, Cristian, de que podamos dar a conocer cuáles son los beneficios de contar con este carnet del CONADIS. Sí, prácticamente es otro DNI más para nuestros hermanos con habilidades diferentes. Ellos tienen, los que acceden y tienen este carnet, tienen algunos beneficios, por ejemplo, el pase libre en transporte público para personas con discapacidad severa, sobre todo en el tema de transporte urbano, ¿no? Nuestros hermanos permanentemente viajan también a Abancay, a Cusco, a Arequipa y a otras ciudades. Entonces, con este carnet ellos tienen el pase libre. Por otro lado, también tienen atención preferencial en todas las instituciones públicas y privadas, ya sea aquí en Cotabambas como en otras regiones. Eso es lo que nuestros hermanos con discapacidad tienen que saber, ¿no? La atención es preferencial para nuestros hermanos con discapacidad. Y por otro lado, lo que has mencionado, Javier, efectivamente, de la cantidad de vacantes que ofrece una universidad, ¿no? En los exámenes de admisión, el 5% de vacantes está reservado para las personas con discapacidad. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo coordinado para que primero nuestros hermanos discapacitados o con habilidades diferentes manejen información pertinente y puedan aprovechar también de estos beneficios que tienen de acuerdo a ley. Lo único que estamos haciendo nosotros es facilitar y brindar toda la oportunidad para que ellos puedan de alguna forma beneficiarse, ¿no? De una ley que se ha aprobado, la ley 29973, que está orientado pues a favorecer y beneficiar a nuestros hermanos con habilidades diferentes. Javier, por otro lado, también quiero aprovechar, sé que el tiempo es corto en un medio de comunicación. Desde OMAPES también desde el mes de julio, hemos implementado y estamos ejecutando programas muy importantes. Por ejemplo, estamos realizando asistencia domiciliaria, o sea, nosotros visitamos el domicilio de las personas con habilidades diferentes, ya sea en un centro poblado, en una comunidad, en un anexo, en su caserío. Incluso hemos llegado a las cabañas, ¿no? A las estancias donde ellos viven con sus animales, porque hemos contratado una fisioterapeuta, ¿no? Una profesional para poder trabajar el tema de rehabilitación física, hace masajes y otro tipo de trabajos también para poder apoyar a nuestros hermanos. También contamos con un profesional de psicología, muchas veces emotivamente
se encuentran muy desmotivados, muy desmoralizados, y nosotros brindamos asistencia psicológica, pero también trabajamos el tema productivo, porque hemos contratado a un especialista en artesanía que trabaja, ¿no?, todo tipo de saberes ancestrales juntamente con nuestros hermanos que viven en las partes más alejadas del distrito de Tambobamba, y para nosotros realmente es reconfortante porque ellos nos indican que nunca habían recibido la visita de profesionales o de personal ni de la municipalidad ni del centro de salud, pero con estas actividades y programas estamos llegando a los rincones realmente del distrito de Tambobamba, y ellos muchas veces nos reciben con lágrimas en los ojos, y que nosotros nos sentimos también alegres porque creemos que estamos contribuyendo también con un granito de arena en el bienestar de estas personas que tanto nos necesitan. Definitivamente tenemos que darle el reconocimiento a todas las personas que están involucrados en este trabajo, que es fundamentalmente social, ¿no?, en beneficio de estas personas que tanto necesitan el apoyo fundamentalmente de nuestras autoridades. Cristian, en la parte final me gustaría que comentes un poquito sobre este tema de la academia preuniversitaria. Definitivamente los chicos que están terminando secundaria necesitan un reforzamiento preuniversitario para postular, ya sea a la UNAMBA, ya sea a la UNSAC, otros institutos de carácter superior. Y creo que una muestra ha sido, Cristian, el concurso de conocimientos que nosotros hemos organizado hace unos días atrás. El ganador de este concurso de conocimientos ha sido una institución educativa del distrito de Tambobamba. Conversando internamente con uno de los chicos, hablaba sobre este trabajo que ustedes vienen desarrollando con la academia preuniversitaria, que está beneficiando a chicos de 12 hasta 17 años. Así es, Javier. En realidad tenemos varios temas para poder conversar. Espero que en otra oportunidad me brindes también un espacio para poder informar sobre todo a la población, y que la población también se entere de las ofertas que nosotros brindamos, ¿no?, para que las personas de alguna forma sean los beneficiarios. Efectivamente, estamos ejecutando un proyecto. El proyecto se denomina Proyecto Familia, ¿no? Primero, lo que nosotros pretendemos con este proyecto de inversión es lograr el bienestar de la familia, mejorar las condiciones de vida y mejorar la calidad de vida de los integrantes de la familia. Y trabajamos dentro de este proyecto varios componentes. Uno de los componentes importantes es el fortalecimiento de capacidades cognitivas, de capacidades académicas de niños de 12 a 17 años de edad, niños en etapa escolar que principalmente se encuentran cursando el nivel secundario en los colegios, y estamos trabajando con ellos porque creemos que al apoyar, digamos, el desarrollo cognitivo de los estudiantes en la familia, también repercute y habrá una mejor calidad de vida, ¿no? Mejor armonía entre padres e hijos. En ese sentido, Javier, efectivamente estamos trabajando este importante componente básicamente para preparar a nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes tengan la posibilidad y mayores oportunidades de ingresar a las principales universidades, no solo de Apurímac, sino del Cusco, de Arequipa, de Lima y a nivel nacional. Hemos dividido a nuestros estudiantes en 4 grupos. Estamos trabajando con el grupo A para ingenierías, grupo B para temas de salud, para las carreras de salud. El tercer grupo es el grupo C y D, ¿no?, para estudiantes más orientados a letras. Y estamos trabajando también el grupo de nivelación académica, que hay alumnos de primer grado de secundaria, segundo grado de secundaria, incluso hay alumnos también del sexto grado de primaria. Y lo que nosotros pretendemos es que estos niños, ¿no?, en estos tiempos tengan oportunidad de poder estudiar
una carrera profesional. Estamos brindando todas las facilidades para que tengan una academia de calidad aquí en nuestra tierra, en nuestra provincia, en nuestro distrito, porque recordemos antes que salíamos pues, de las grandes ciudades a Cusco, Arequipa, Lima, a buscar una oportunidad, y si no tenías posibilidad económica, no tenías tampoco la posibilidad de estudiar una carrera profesional. Es por eso que el ingeniero Dante Contreras ha tomado la decisión política juntamente con el Consejo Municipal, y nosotros como funcionarios estamos ejecutando este importante proyecto. Cristian, el reconocimiento de parte de la población definitivamente, de hecho, va a ser muy claro en este tema. Por favor, te suplico que durante la siguiente semana podamos pactar otra entrevista para poder seguir conversando de las diferentes actividades que desde tu gerencia vienen desarrollando. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Hasta una nueva ocasión. Gracias, Javier, por la oportunidad. Un abrazo y saludos para todos ustedes. Muy buenos días. 8 de la mañana con 14 minutos, amigos oyentes. Bueno, ahí está el trabajo de parte de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, en lo que viene a ser esta subgerencia. 8 de la mañana con 14 minutos, amigos oyentes. Ya vamos a la comunicación telefónica para revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional, no sin antes indicar y hacer el reconocimiento a los estudiantes de la institución educativa integrada de Fuerabamba. Han ganado el segundo lugar en un importante proyecto denominado Preservación y promoción del traje típico de Nueva Fuerabamba para enriquecer la identidad cultural de los estudiantes de secundaria del séptimo ciclo de la institución educativa de Fuerabamba. Están viajando a Lima para hacer la presentación de su importante trabajo. Y hablando de Fuerabamba, amigos oyentes, también es importante indicarles que nos han compartido información. El día de hoy se ha iniciado con las operaciones de Apuyayagua de la comunidad de Fuerabamba. La empresa comunal Apuyayagua está iniciando el transporte de concentrado de mineral de la empresa minera Las Bambas. Y como recordamos, en el aniversario de la comunidad de Fuerabamba, la empresa comunal Apuyayagua ha hecho la presentación de 50 camiones de transporte de concentrado y 12 camionetas que están formando toda esta flota que el día de hoy ha iniciado sus operaciones. 8 de la mañana con 16 minutos. Hora de revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En la voz de Gladys Aguilar. Gladys, buenos días. Ahora ya, supongo, en una mejor ubicación para dar la lectura de las portadas. Así es, buenos días, Javier. Y nuevamente reiteramos el saludo a nuestros oyentes de Radio Surfo, y efectivamente nosotros ya nos encontramos en cabinas de radio desde aquí, desde Chalhuahuacho, para dar inicio pues con la lectura de nuestras principales portadas, tanto locales y nacionales. Iniciamos rápidamente con Chasqui, Apurímac para el mundo, y en portada observamos justamente la foto del gobernador regional de Apurímac en compañía de los gerentes, y lo que nos indica es: municipalidad impulsa desarrollo hídrico. El proyecto contempla la reparación de un reservorio y la construcción de un canal de riego en sectores de Chupapata y Huamacata, que beneficiará a más de 26 parcelas. La ceremonia de inauguración estuvo encabezado por el alcalde de Abancay, gobernador regional, a regidores y comuneros, y esta es la portada principal del diario Chasqui, Apurímac para el mundo. Costado derecho observamos justamente un cóndor andino y dice: Cotabamba, sanción para alcaldes por exhibir cóndor andino. Se viene la noche para las autoridades de Cotabamba, si bien Abancay, nos dice: gobierno regional entrega el centro de transferencia de tecnología en Yara Circa. Y nos vamos rápidamente al costado, justamente derecho, y dice: Nacional, presentan avances en la masificación de gas natural de macro región sur. Este es el contenido del diario Chasqui, Apurímac para el mundo, en la edición de hoy, viernes 8 de noviembre. Nos vamos a nuestro diario también regional, el diario Pregón, diario de Apurímac. Y como portada observamos
lastimosamente una imagen de una vicuña que está muerta y fallecida. Ahí también vemos a la Policía Nacional del Perú y autoridades que han ido a realizar la pesquisa, y como portada principal indica: investigan matanza de vicuñas. Durante la constatación, los agentes del orden hallaron a los animales en estado de descomposición con restos óseos diseminados a lo largo de 1 kilómetro, lo que indica una data de muerte estimada entre 2 y 3 meses atrás. Líneas superiores o líneas inferiores, observamos la imagen del gobernador regional en reunión y dice: para la atención de emergencias, Abancay contará con pool de maquinaria pesada. Costado derecho vemos a unas niñas que justamente vienen trabajando en el huerto, y dice: con entrega de plantas fortalecen los huertos familiares en Andahuaylas. Este es el contenido del diario Pregón, diario de Apurímac, y nos vamos hasta la ciudad del Cusco con el diario Sol del Cusco. Y como portada observamos un paro. ¿Qué va a pasar en Cusco? Y dice: Cusco acatará paro el 12 de noviembre. Asimismo, descartaron unirse a la paralización de 3 días. Costado derecho, observamos justamente un operativo policial y dice: Cusco intensifica fiscalización vial con más de 5.000 infracciones. Y esto se viene dando pues justamente, o se dio por estas festividades que pasaron a inicios de este mes. En líneas abajo observamos también un policía deteniendo a un sujeto, y dice: Congreso aprobó la penalización de los préstamos gota a gota. Líneas abajo observamos una señora que viene pues tal vez llorando, tiene una expresión de tristeza, y nos dice: nos obliga a darle herencia. Adulta mayor denuncia que su hijo quiere quitarle sus terrenos en Pisa. ¿Qué pasa con estos malos hijos? ¿Qué pasa con la psicología y qué pasa con la salud mental de estos hijos que quieren quitarle el terreno a sus padres? Nos vamos al diario El Tiempo de Cusco. También observamos de imagen o de portada el paro, y dicen: buscan paro contundente, protesta contra la delincuencia y la inseguridad, tiene apoyo de los transportistas, quienes no prestarán servicio el 13 de noviembre próximo. Así que atentos a los amigos que están en Cusco. Y los trabajadores de los mercados y el sindicato de construcción civil apoyan la medida de fuerza. Dirigentes niegan cualquier demanda de tipo político y exigen la reacción del gobierno para derrotar el crimen. Líneas abajo tenemos la foto del actual rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, y dice: UNCAC exige convenio para proteger Muro Inca. Y también líneas al costado observamos justamente la portada de la convención, y dice: cocaleros amenazan con medidas de fuerza en Cusco. Este es nuestro diario El Tiempo del Cusco, aquí en la ciudad imperial. Rápidamente nos vamos a nuestros diarios nacionales y entramos con el diario El Comercio. ¿Qué nos dice el diario Comercio a esta hora de la mañana? Detienen al presidente de la Federación Peruana de Fútbol por fraude, lavado y corrupción. El operativo, la Fiscalía imputa a Lozano por haber dado dinero a ligas y clubes para beneficio propio y a sus allegados. Además, habría cometido irregularidades en la licitación de derechos de transmisión por televisión. ¿Quiénes son los implicados? También se detuvo a presidentes de Cristal, Joel Raffo, y de Contolao, Gisela Mandriliotti y otros dirigentes. La abogada de Lozano asegura que no hay sustento para detención y rechaza favorecimientos a clubes. Y como portada, pues observamos justamente a Lozano detenido con esta casaca amarilla. Esto fue el día de ayer en la mañana, y justamente en sus declaraciones indicaba que se haga justicia y llamaba a la paz y tranquilidad de su familia. Líneas abajo justamente vemos la foto de Joe Biden, y dice: Joe Biden confirma su asistencia a la cumbre de APEC en Lima. De alta
Tony Vela, el mandatario de Estados Unidos, vendrá a Perú a la cita del 14 al 16 de este mes, luego viajará a Brasil. Y para nuestros amigos que se encuentran en Lima, indican que restringirán el tránsito por la avenida Javier Prado desde este domingo. También indicaron que se realizarán pues las clases virtuales para los estudiantes porque no van a poder movilizarse esos días. Ahora sí, cambiamos de diario y nos vamos al diario La República. ¿Qué tiene el diario La República para el día de hoy? Y también como portada tenemos justamente la detención de Lozano. Y como y nos indica, ¿no?, el titular: por 14 hechos criminales detienen a Lozano y a 10 directivos de la Federación Peruana de Fútbol. Integrarían organización criminal llamada Los Galácticos. Detenieron a Los Galácticos entonces. Entre los hechos criminales que el fiscal imputa a la red Lozano figuran la cesión de derechos de transmisión de partidos a favor de la compañía 1190 Sports, el desembolso de fondo a los clubes para mantenerse en el poder durante 2 periodos y disposición de dinero de la federación para miembros de su entorno. Según el fiscal, se dispuso de efectivo para cubrir los gastos de Lozano y sus invitados ajenos a la federación en viajes a Barcelona, España, Qatar, para asistir a los partidos de la selección. Integrantes, ¿quiénes son los integrantes de la red? Juan Quispe, Gisela Mandriotti, Freddy Salazar, Sabrina Martín, Joel Arrafo, Norma Alba, José Isla, Gerano Aniñán, Jaén Martel, Robles Yang, Franklin y Susan Conchón, que actualmente está como no habida. Costado derecho observamos también la portada de la policía y indica 8.200 policías y 5.600 militares movilizados para APEC. Brindarán seguridad desde el domingo 10 hasta el sábado 16. Y en política tenemos 9 bancadas impiden investigación del cofre. No aceptan que fiscalización asuma rol de comisión investigadora. También en política tenemos partidos quieren mayor financiamiento del Estado, más plata, quieren más plata, que ya se acercan las elecciones. Y en la sociedad, 2 heridos deja explosión de granada en el mercado de San Martín de Porres. Nos vamos al diario Perú 21. ¿Qué nos indica el diario 21 para el día de hoy, viernes 8 de noviembre? Y también tenemos justamente la foto de Agustín Lozano y dice: se va a penales. Agustín Lozano fue detenido por jugarle mal al fútbol peruano, cumplirá prisión preliminar por 15 días. Lo acusan de lavado de activos y fraude en la administración de la Federación Peruana de Fútbol. Y líneas superiores indican Joe Biden y Joy Jinping, los presidentes de las 2 potencias, vendrán al Perú por la APEC. Nos vamos al diario oficial El Peruano. ¿Qué nos dice el diario oficial El Peruano para el día de hoy? Ejecutivo llama a la unidad del país. Mandataria pide responsabilidad a todos los sectores. Inician diálogo con autoridades regionales y empresarios a fin de promover la paz social durante APEC. Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirma llegada a Lima para asistir a la cónclave internacional. Al costado observamos justamente la detención también del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y hasta arriba observamos también observamos en la economía que exportaciones subieron al 14.6% hasta septiembre. Esto fue en el diario El Peruano de la edición de hoy, viernes 8 de noviembre. Nos vamos a diario Gestión, que nos dice el diario de la economía y negocios del Perú, y nos indica: fintech suben a 237, pero hay menos casas de cambios digitales. La cifra julio fue 17%, superior registrada a un año atrás y muy alejada de las 50 empresas que operaban hace 10 años. Las que operan en cambio de moneda fueron reemplazadas por la gestión de finanzas, que ahora ocupan el segundo lugar en el rating. Reportan Dominio Consultores: crece rating de TI entre empresas ante menor gasto en mantenimientos. Y esto fue en el diario Gestión para el día de hoy.
Nos vamos al diario Correo, el diario nacional, y como portada principal también tenemos la detención pues del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y dice: roja para Lozano. Presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue detenido y enviado a prisión preliminar por 15 días. Directivo es acusado de liderar una organización criminal denominada Los Galácticos, junto a otras 12 personas. Titular de Sporting Cristal, Joel Raffo, y otros 7 implicados quedaron detenidos. Se les atribuyen delitos como fraude en la administración, corrupción y lavado de activos. Y el gobierno se niega a ceder el Nacional a la selección. Y líneas arriba observamos también la foto del presidente de Estados Unidos, donde indican que estará pues y confirma su asistencia en este foro APEC que se desarrollará en Lima. Y también observamos la imagen de un policía deteniendo a una persona y dice: Congreso baja a 16 años la edad para imputar delitos. Así que a partir pues de los 16 años ya se les estaría juzgando como personas mayores. Y faltando un minuto para terminar nuestro programa, nuestro informativo, nos vamos rápidamente a los diarios deportivos y nos vamos al diario Líbero. Y como portada principal también tenemos la foto de Lozano. Esta vez ya lo han puesto en las rejas, y como titular indica: Lozano, tras las rejas, presidente de la Federación de Fútbol, es acusado de liderar una organización criminal que afecta al fútbol peruano. ¿Quién será su sucesor tras su detención? ¿Es posible la intervención de FIFA? No lo sabemos. ¿Cómo afecta este caso a la selección? Todo eso en el diario El Líbero el día de hoy. Y nos vamos al diario Depor y también tenemos la foto de Lozano. Esta vez ya lo han enmarrocado y dice adentro: Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, fue arrestado ayer por su presunta vinculación a la organización criminal Los Galácticos. Estará detenido 15 días. Junto a él fueron capturados directivos de fútbol, entre ellos Joel Raffo, Madamas de Cristal. En medio del terremoto, la selección se prepara para enfrentar a Chile. Estas fueron nuestras principales portadas de diarios, tanto locales, nacionales y regionales. Javier, adelante. Muchísimas gracias, Gladys, te agradecemos. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Amigos oyentes del informativo Huillarico, y le ponemos punto final a nuestro noticiero. Bueno, los invitamos a continuar en la programación de Surfui, la voz de todos. 8:31, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.